La medalla en el pecho, clavada en el corazón, y una visión de Dios. Malvinas, clamor de gloria. Un programa que recorre los 74 días en que nuestros soldados defendieron con honor las Islas Malvinas. El durante y el después del conflicto, con relatos de sus protagonistas, hechos reales y documentados. Malvinas, clamor de gloria. ¿Quién guardará? La medalla en el pecho, clavada en el corazón. Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por estar allí del otro lado. Quien les habla, Rolando Cárdenas, les da la bienvenida y se lo damos también a nuestro operador, el señor Víctor Cárdenas, quien tendrá la responsabilidad de poner este programa al aire. Y usted, querido amigo, amiga, donde quiera que se encuentren, bienvenidos. Hoy un día especial en el que se celebra el Día de las Madres, el Día de la Madre. Como decíamos, vamos a dedicarles un programa especial a las madres de Malvinas. Gracias a los distintos centros de veteranos que ya están conectados a nuestro programa, a todos los veteranos de las distintas provincias que nos acompañan semana a semana, y gracias por toda esa información que nos van enviando permanentemente para que nuestro programa vaya creciendo y podamos entre todos mantener la llama de Malvina encendida. Así que, Víctor, cuando usted lo disponga, ponemos todos estos testimonios valiosísimos de las madres de Malvinas. La Guerra de Malvinas comenzó el 2 de abril de 1982. El conflicto bélico duró 74 días, de los cuales hubo 33 días de combate. El grueso de las tropas destinadas a las islas eran jóvenes conscriptos del servicio militar obligatorio. Más de 12.500 soldados de entre 18 y 20 años de edad. En general, de las clases 1962 y 1963. El archipiélago de las Islas Malvinas está formado por algo más de 200 islas, entre las que se destacan dos principales, la isla Gran Malvinas y la isla Soledad. El conflicto armado costó la vida de 654 argentinos y más de 1.200 heridos, mientras que por el lado británico se contabilizaron 255 muertos y más de 750 heridos. Entre las víctimas hubo también 3 mujeres isleñas. Los 74 días fueron un calvario íntimo de las madres de la guerra, que contaban los días de sus hijos soldados en la Guerra de Malvinas. La otra crónica de las madres de Malvinas. 74 días duró todo el combate. Vamos a ver los ojos de las madres de Malvinas, esas mamás que estuvieron y vivieron esos 74 días del conflicto bélico acá en la Argentina. Vamos a escuchar historias fuertes de esos 12.500 soldados de 18 a 20 años que lucharon la Guerra de Malvinas. Esta es la otra crónica del conflicto de Malvinas a través de los ojos de sus madres. Una madre de Malvinas. Yo creo que soy una madre como todas. Lo único que tuve la desgracia de perder un hijo en Malvinas. Y que es el día de hoy, que lo sigo extrañando como el primer día, que tuve la sensación el 10 de abril del 82, cuando lo despedí en Campo de Mayo, de que no lo iba a volver a ver.
que mi marido me dijo, si volvés a decir esa pavada, nunca te puse la mano encima, pero te la voy a poner. Y yo lo miré y le dije, ojalá me equivoque. Y desgraciadamente no me equivoqué. Con mucho dolor, con mucha tristeza, recordando y rogando que reconozcan a los chicos. Yo lo único que tengo en la mente es que reconozcan esos cuerpos. Entonces sí, voy a viajar. ¿Te siente como que no terminó la historia de Malvinas, 33 años después? Y el día que reconozcan la tumba va a ser como me iba a enterrar a mi hijo. Una madre de Malvinas. Orgullo, sí, pero así que me muero de orgullo, no. Porque cuando a mí me dijo este señor que había muerto como un valiente, yo pensé, yo lo prefiero cobarde, pero conmigo. ¿Entendés? Pero conmigo. Eso es lo que pensé. Y no pasarte la vida esperando que tocara la ventana cuando le daban el permiso en el regimiento. Y yo estaba ahí. Pupo, sí, vieja soy yo. Yo estuve, hasta cuando fuimos al primer viaje a Malvinas, pasaron 9 años. Yo estuve 9 años esperando eso, que mi hijo tocara algún día la ventana. A veces me levantaba yo cuando no lo sentía y él dormía en esta habitación. Yo le tocaba los pies. Ah, llegó, ya me iba a estar tranquila. Tuve 9 años levantándome a tocar los pies. Y yo te digo que tengo mucha bronca. También de eso el abandono, porque después nada. ¿Necesita algo? ¿O qué podemos hacer por usted? Nada. Pero es muy doloroso ser una madre de Malvinas. Para mí es muy doloroso. Porque en sí muchos de nosotros dejamos a nuestras madres diciéndoles a último momento, ¿viste? Mira, mamá, estoy en el sur, voy a Malvinas. Y ella se quedaba con esas preguntas y miles de preguntas que vos no los podías responder porque tenías los tiempos contados como para salir de esa situación e irte a Malvinas, ¿no? Yo creo que las madres fue algo fundamental en lo que es la mente, el espíritu de cada veterano que estuvo ahí combatiendo. Fue así que la llamé justamente de allá del sur y le digo, hola, ma, ¿cómo andás? Y ella me dice, oh, ¿cómo andás? ¿Todo bien por ahí? Sí, ¿viste el problema? ¿Viste lo que es Malvinas? Todo eso y así. Le digo, y sí, ¿viste, vieja, lo que es? Y bueno, son cosas que pasan y que nos pueden tocar a cada uno, ¿no? Así que bueno, mamá, mira, te comento, yo ya estoy próximo a embarcarme y ya me parto para allá. Y bueno, ella me dijo, cuídate. Es como, yo creo que todas las madres, ¿no es cierto?, cuando le toca recibir una noticia en la cual ellas saben muy bien que su hijo, ¿no?, va a un lugar que tiene pocas posibilidades de volver, porque desgraciadamente una guerra es como una lotería. Si te toca el número, por más que recen muchas veces, no vas a tener la posibilidad de volver y quedarás allá como un héroe, como son todos los que quedaron, y como un mártir, ¿no es cierto? Pero lo feo es que para tu madre le queda una herida en el corazón, la cual nunca se va a cerrar en la vida, ¿viste? Por más que le entreguen una bandera, por más que le digan, pero su hijo dio la vida por la patria, ¿no? Todas las madres hemos estado ahí, todas estuvimos ahí,
y las que se perdieron a sus hijos también es como que se perdieron ellas ahí. Un poco de ellos está enterrado con sus hijos, porque era un imán muy fuerte. Como nunca habíamos vivido una guerra, nunca habíamos oído hablar tan de cerca de una guerra, y pasarnos a nosotros una guerra, eso fue algo muy insólito para las madres argentinas que teníamos hijos en el servicio militar. Entonces, era como unir, como íbamos en nuestra energía, estaba puesta ahí. No es que nosotras estábamos acá, pero la energía nuestra estaba puesta encima de nuestros hijos. Yo creo que a mi hijo yo lo aplastaba con la energía, me parece. ¿Y cómo vivió usted esos meses y esos días que su hijo está en la guerra? Esos meses son inolvidables, son destructores, meses que usted vive como en el aire, pero yo tenía un trabajo de mucha responsabilidad, así que mucho eso a mí me ayudó. Recibió ese llamado de su hijo, muy contento, con voluntad de ir a defender la patria, ¿no? Exactamente. Cuando usted cortó el teléfono, ¿cuál fue su verdadera sensación? Más allá de la voluntad de su hijo y las ganas, ¿no? Un cóctel de cosas: emoción, tristeza y amargura. Emoción porque nos sentimos los dos muy argentinos y sabíamos que él había hecho un juramento. Aparte había una ley que obligaba a hacer el servicio militar obligatorio. Y no pensamos que se iba a desencadenar una guerra. Después vino el gran dolor, cuando el conflicto ya se armó en forma, como te acabo de decir. El 2 de mayo, cuando hunden el general Belgrano, ya la historia cambia totalmente, la manera de pensar nuestra también cambia totalmente. Mi esposa y yo, con los ojos llenos de lágrimas, pensando en qué podría terminar todo esto. Vos me preguntaste qué pensé yo cuando Dani se fue a la guerra, cuando lo convocaron. Y fue terrible. Para mí fue terrible, por más que yo me quiera calmar, empecé a pensar lo peor. Sabía lo que es una guerra. Él había dicho, yo no iba a ir como te dijo, que lo fuimos a despedir. Un 13 de abril lo fuimos a despedir a la 1 de la madrugada del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada Coronel Conde, donde él estaba haciendo el servicio militar. Y eran la 1 de la mañana cuando partieron, yo me colgué del camión. Viste esas madres que pierden el control y se agarran el camión como para abrazarlo a ellos, pero bueno. Pero era lógico que yo sienta esa sensación de desprendimiento sin saber que iba a ir a una guerra. Me decía que iba a ir al sur. El gobierno militar que estaba en ese momento mandando en el país, pero yo como soldado conscripto sentí un orgullo muy grande porque para un chico de 18 años decirle que va a la guerra haciendo la instrucción es como la ilusión del soldado perfecto. Así que dimos un paso al frente, los 19 que nos nombraron, se me infló el pecho de orgullo y bueno, ya estaba dispuesto a ir a combatir, lo que pasa que no sabía de qué se trataba. Y cuando cruzamos en un avión mucho más chico, y estábamos llegando a las Malvinas, la verdad que acercarse a la ventanilla y ver las islas te ponía la piel de gallina. El problema fue cuando apenas pisamos el suelo en el aeropuerto, nos recibió un viento helado que nos partió el pecho al medio y ahí nos dio un cachetazo como para darnos cuenta de lo que venía después, ¿no? Que todavía estamos hablando del 15 de abril, que fue el día que yo llegué. Y bueno, y ahí para nosotros empezaron los problemas. Nosotros recibimos la orden de ir a Malvinas un día como hoy, un 26 de marzo. Este mural recrea una de las últimas fotos que tenemos en el regimiento, el día que recibimos la orden y salimos para Malvinas. Ese mural recuerda un grupo de soldados de mi sección, entre los cuales hay 3 muertos, Austin, Allende y Ortega, el día que recibimos la orden de ir a Malvinas. Malvinas tiene que ver con el Atlántico Sur. El Atlántico Sur tiene que ver con la futura reivindicación o no de los derechos argentinos en la Antártida en el año
2050. Con lo cual Malvinas representa una situación jurídica, geográfica y emocional de la Argentina que es válida. Y las madres de Malvinas fueron aquellas madres que en 33 años no pudimos enjugarle una sola lágrima, donde la sociedad constituida en gobiernos o a través de la sociedad constituida legítimamente y legalmente, que es el Estado, no ha sabido contener su dolor, no ha sabido darle una palabra de aliento y no ha sabido darles el testimonio a las madres que la muerte de sus hijos valió la pena. Yo estaba tranquila porque yo decía, no, le digo, si dónde está él, está lejos, no va a pasar nada. Yo no pensaba, no. Yo decía, no, porque de las islas estamos muy lejos ellos, del pueblo, de la ciudad de Malvinas. Yo digo, no va a pasar nada, ellos están lejos. Y era todo lo contrario. Vos fijate lo que son las cartas. Muchos dicen, ah, una carta, un papel. No, no. Eso era, para nosotros era vida, era sangre, era fuerza como para seguir, ¿no es cierto?, en esas islas con tanto frío. Era como que te daban un carboncito de calor y vos en ese momento la tenías y se te olvidaba todo. Te olvidabas que tenías hambre, que tenías frío, que tenías que volar, que no sabías si volvías. O sea, era un incentivo muy lindo eso. Aunque no lo creas, era algo como para que vos también, digamos, volaras de ese lugar y te metieras en un lugar hermoso pensando más en tu madre, ¿no? Por supuesto. Claro, porque ustedes directamente estaban en la guerra, pero ellas tenían un hijo en la guerra, ¿no? Claro, son dos cosas distintas. Vivieron a la par. Ellos vivieron a la par nuestro. Por más que vos digas que vos le verseabas a tu mamá, ¿no es cierto?, como que estabas bien, ella, aunque no lo creas, en el corazón o en ese sentir de madre, sabías que le estabas mintiendo. Pero un poquitito ella también se dejaba mentir un poco como para no perder las esperanzas, ¿viste? Como toda madre, ¿no? Una sola carta recibimos una vez y nos contaba de que ya los antojos empezaban a notar y que estaríamos tomando mate o estaríamos comiendo algún chocolate o alguna cosa. Y yo leí eso y me puse a llorar porque digo, no tomo más mate, no tomo más nada, porque yo creía que si yo hacía eso estaba como pecando porque él no comía. Y entonces ahí nos dimos cuenta que lo que estaba pasando. ¿Y qué estaba pasando? Y estaba pasando hambre, absolutamente frío. El soldado, la familia y la sociedad siempre está presente, muy presente. Nosotros teníamos un intercambio epistolar bastante fluido. Éramos de una generación que escribía, que estaba acostumbrado a escribir y a recibir cartas. Y nos sosteníamos en base a un par de cosas. Nos sosteníamos en base al afecto de nuestra familia y a la presencia de nuestra familia. Nos sosteníamos con la conciencia de que había toda una sociedad en la Argentina. Estábamos muy en contacto con la prensa y con las revistas de Argentina, con lo cual también nos sostenía mucho saber qué era cómo la sociedad argentina manifestaba su sentimiento por Malvinas. Y nos sostenía también la conciencia absoluta de que estábamos reivindicando 150 años de frustración argentina. Pupo me decía que me extrañaba, que extrañaba a las hermanas, que quería que yo lo tuviera, lo abrazara y que me quedara tranquila porque estaba todo bien, me decía, no te preocupes, vieja, me decía, está todo bien, está todo. No sé qué era lo bien, no sé qué era lo bien que estaba. Nosotros recibimos 8 cartas de él diciéndonos dónde estaba, que estaba en el hipódromo, que estaba en una casita, que nosotros no sabíamos. Uno dice el hipódromo, te imaginas el hipódromo acá, Palermo, y creo que corren perros ahí.
Pero ahí estaba el polvorín. Y él estaba ahí, digamos, en esa casita en el hipódromo. Pero jamás dijo una palabra de lo que pasaba, ni si pasaban hambre, ni si pasaban frío, nada. Uno leía las cartas y estaba de vacaciones. Hablaba del mar, de la salida del sol, de la puesta del sol, de los pingüinos, pero nunca, nunca una queja. Y en la tercera carta, que mi marido todavía cuando la leyó dijo, ¿y qué quiere significar con lo que está diciendo? Nos pone que aunque nos extrañaba mucho, él sabía que nosotros íbamos a entender que su deber era estar allá. Ponía todas cosas lindas. Entonces yo le pedía por favor que trate de escribir en cuanto tenga tiempo libre. Tal es así que a cualquier hora que yo me despertaba, a las 4 o a las 6, así, en la cama con la letra horrible que me salía, le decía lo que salía de dentro de mi corazón. Las palabras desesperadas, más hermosas que le podía dar de aliento, ¿no? Para que no estuviera tan solo. Y eran alentadoras, claro, porque él nos decía que estaba en un lugar espectacular. Si vieras, mamá, vos que te gustan las plantas, si vieras las plantas que hay, qué bonitas, qué lindas, que qué sé yo, unos jardines preciosos. Todo verso, ¿viste? Para que nosotros estuviéramos tranquilos, que vuelva lo que yo quería. Que terminara de una vez esa guerra maldita y que vuelva. Verlo de vuelta con nosotros, entre nosotros. El único medio que teníamos nosotros como para tener un puente con nuestras familias y con nuestros afectos que habíamos dejado hacía tantas semanas en cada uno de nuestros lugares. Era la única herramienta que teníamos para poder tener una comunicación fluida, que tampoco era tan fácil. Pero todos los días se repartían las cartas y era un momento prácticamente mágico donde todos nos aislábamos y nos concentrábamos solamente en las cartas. Evidentemente en las últimas semanas del conflicto, ya entrado junio, no teníamos ni siquiera tiempo para poder leerlas. Era también muy difícil ver que había chicos que no recibían y por eso lo que le daba mucha fuerza eran las cartas que mandaba la gente a un soldado desconocido y ponían código postal 9409 Islas Malvinas. Esa era gente que escribía desde un colegio, chicos de escuelas, gente en el medio del campo, gente que no tenía hijos en las Malvinas y que escribían simplemente, como si fuera poco, para poder darle fuerza y coraje a ese soldado para que pudiera seguir en la guerra. Y era como que combatían con nosotros. Créeme que nosotros estábamos muchísimo más preocupados por lo que pasaba, como decía yo, del otro lado, es decir, en el continente, que en las mismas islas, porque nosotros ya estábamos jugados. Entonces, a vos lo que más es como un efecto contrario, ¿no? Tu familia está preocupada y vos te los imaginás escribiéndote, como te decían, todos juntos en el living de tu casa y mandando todas las cartas juntas para que lleguen al mismo tiempo y tratar de que no se pierdan, pero vos tenías la angustia de haberlos dejado en esa situación. Era una situación muy, muy compleja mentalmente, ¿no? Algunos sí estaban casados, pero eran los menos. Como decís vos, con toda la razón, nosotros nos apoyábamos en nuestros padres, por eso estábamos recién salidos del colegio secundario. Entonces yo en el 82 había terminado sexto año de un secundario técnico y no entendía nada. Yo lo que pretendía era anotarme en una facultad, terminar el servicio militar, anotarme en una facultad y tener una vida normal. Lo que pasa que después mi vida no fue normal, porque para mí la guerra empezó el 14 de junio. No es que terminó el lunes 14 de junio, para mí empezó. Lo que empezó el 2 de abril para mí fue el conflicto, pero la guerra, porque la vuelta fue más conflictiva que la guerra misma, empezó ese día, el 14 de junio. Recibimos cartas, un par de cartas recibimos de él diciéndonos que no nos preocupemos, que esto, que el otro, que todo va bien. Yo cumplo años el 10 de mayo y recibo una carta felicitándome por el cumpleaños, saludándome y dice, papá, quédate tranquilo, está todo bien acá, está todo tranquilo. Bueno, no quería preocuparnos a nosotros y nosotros estábamos preocupados y ellos también, pero él no quería transmitirnos la culpabilidad de la guerra a nosotros. Me costaba. Y estaba lejos de saber que estaba en una trinchera, en Monte London, no sabía nada. Y después de visitar Monte London, te digo que es poco, cuando me dijo el sacerdote que venía siempre a mi casa a acompañarme todos los lunes,
que eran mártires, que fueron mártires. Es poco decirte que fueron mártires, porque ver esas trincheras te da escalofrío. El cementerio de guerra de Arwin tiene 230 cruces de 237 hombres, de los cuales 123 están sin identificar. Son NN. En sus cruces está la siguiente leyenda: soldado argentino solo conocido por Dios. El equipo argentino Antropología Forense inició el trabajo científico de identificación de las tumbas de los soldados sin nombre. Yo lo único que ahora es esto que se está haciendo, no sabes cómo lo espero. No sabes cómo. Yo creo que sigo adelante con esa ilusión. ¿Qué ilusión? Que va a tener su tumba como corresponde. ¿Cómo está su hijo Pupo hoy? ¿En qué tumba está? No sé. No sabe. No lo identificaron todavía. No sé qué tumba está. A veces cuando hemos ido a los viajes de Malvinas, nos damos las mamás y damos vueltas. Estará acá, estará allá. Vamos por allá, vamos por acá. Pero nadie se fija eso. Que el dolor de que, ¿dónde está mi hijo? ¿Cuál es el, perdona la expresión, el puto hoyo que lo tiene? O sea, no hay ninguna cruz con el nombre de su hijo. Una cruz que dice, soldado solo reconocido por Dios. Soldado solo reconocido por Dios. Está bien, sí. Bendito sea Dios que Él lo reconoce. Pero y nosotros es una manera de recuperar mi hijo. ¿Entendés? Es eso, es recuperarlo, aunque sean sus huesitos que están ahí. Y eso es lo que estoy luchando junto con las demás mamás. Somos 123 familias que somos las que estamos bregando para que se hagan los ADN. Para poder llegar a mi hijo cuando fue a Malvinas tenía nombre y apellido, no era un NN como es ahora. A mí, ¿qué me representa que esa placa ahí en el suelo diga soldado argentino solo conocido por Dios? No me representa absolutamente nada. Que antes de irme, que Dios me lleve, poder ir y tener un sitio de decir, llego y esa es la cruz de mi hijo. Ahí está. Ahí está, ahí descansa en paz. Claro, ahí sí que se me cerraría el círculo. Que es el que no pude hacer va a ser 33 años. Pues yo siempre digo, se llevaron, mi hijo se fue con nombre y apellido. Y hoy un NN. ¿Para usted es importante? Sí, yo quiero Que saber. lo puedan reconocer. Claro. ¿Y usted ha podido ir a Malvinas? Sí, fui 3 veces. Pero no voy más. Yo digo, si no lo reconocen en la tumba, no voy más. Yo espero que pronto se reconozcan eso. Saber, bueno, acá está, acá murió. Si no, uno no cierra nunca eso, porque es una herida que está abierta. Y con esa incógnita, que está muerto, está vivo. ¿Dónde está, no? Claro, ¿dónde está? Yo nunca me convencí que mi hijo estaba fallecido. Porque yo fui a Malvinas y cuando íbamos a subir el helicóptero me dijeron que el chico estaba en NN. Y hasta el día de hoy, en ese motivo, yo tengo la esperanza de que encontrarlo algún día a mi hijo. Yo tengo siempre la misma esperanza, esa ilusión de que él pueda volver un día. Y dice, bueno, si no, si Dios dice que está con Diosito, me tendré que seguir llamándole flores. Hasta ahora le llevo porque sin saber que está él ahí. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar
solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa. Por los 649 caídos. Y bueno, entre ellos 649 está Dani, que va a quedar en la historia. Está en el bronce. Y nosotros acá en la tierra tenemos que cumplir con lo mejor que podemos. Ser buenas personas. Cuando a él le dieron la orden de repliegue, esa tremenda noche, el 11 de junio, que fue la noche más cruenta de la guerra, él no cumplió con esa orden porque podía haberse salvado de su vida. Él pensó, como era él, como yo, como mamá puedo decir cómo era Dani, pensó en avisarle a sus compañeros que le dieron orden de repliegue, prefirió avisarle y no dejarlos a 9 chicos que estaban en la avanzada. Y ahí recibió una ráfaga de ametralladoras en la cual otro dirá, sí, el dolor lo tengo, pero también pienso que él era así y me da como seguir pensando que era muy valioso para mí, Dani. Tal vez si Daniel no le avisaba a esos 8 soldados, perdían la vida. Perdían la vida. Él la perdió para ir a avisarles. Y aparte de dar la vida por la patria, la dio por sus amigos. Que eso para mí es muy valioso. Para mí la Guerra de Malvinas fue una experiencia primero aterradora, dura, difícil, pero que entiendo con el paso de los años que tuve una enseñanza muy fuerte. Yo no tuve juventud, yo tuve que saltar etapas de una sola vez. Es decir, mientras mis amigos vivían etapas de noviazgo, etapas de salida, yo cuando vine estaba bastante enfermo. Había perdido 16 kilos de peso corporal, no quería hablar, estaba, digamos, siempre para adentro, pero creo que me dejó muchísimas enseñanzas. Lo que sí me doy cuenta, que todos los años veo la Guerra de Malvinas desde otro punto, porque vas aprendiendo y vas juntando experiencias. Entonces, estos últimos años lo que me acordaba era de mirarla desde el punto de vista de qué hubiera sido, que si los que no volvieron hubieran vuelto. Y no tuvieron la posibilidad de hacerlo, porque no volvieron. Y yo tuve, digamos, la posibilidad de sí volver en lugar de otro que no. Y eso también incluso me genera a mí una carga. Yo me siento culpable por haber vuelto, y el otro no. Del sacrificio que tuvieron esos soldados, que aparte de haber muerto, tuvieron 60 días de sufrimiento constante. Frío, lluvia, humedad. Nosotros que hemos estado allá en Malvinas y vimos esos pozos, te puedo asegurar que es tremendo. Hasta a veces nos pensamos cómo es que aguantaron 60 días esperando al enemigo, y aguantaron nomás, porque seguramente pensaron en la patria. Y todo aquel que piensa en la patria, piensa en los padres, porque patria y padre son sinónimos, ¿sabes? Y el que quiere a la patria, quiere a los padres. Nosotros tenemos en el himno nacional la última estrofa, que para mí pega fuerte, cuando dice, juremos con gloria a morir. Ellos murieron con gloria, y murieron con gloria, y vivirán con gloria en el cielo. Dieron lo que ningún ser humano nos atrevemos a decir, a dar. Dieron la vida. No pensaron más que en eso, en la patria en ese momento. Y pensaron en todos los argentinos, por supuesto. Yo tengo la suerte de haber vuelto y haber abrazado a mi madre, haber logrado casarme, tener hijos. Tengo un nieto, 4 meses. Pero
todavía en mi alma y en mi corazón sigue habiendo ese frío de Malvinas. ¿Por qué? Porque realmente esas islas compartieron mucho conmigo. Compartieron mis lágrimas, compartieron mis broncas. A lo último nos habíamos hecho amigos. Cuando uno vuelve de la guerra, uno de los dilemas que enfrenta son mucho tiempo entender por qué uno le tocó volver. Uno no vuelve o no vuelve de acuerdo a su propia voluntad. Hay un designio de Dios o lo que uno crea, digamos, que lo transforma en un sobreviviente o en un muerto en la guerra. Dentro de ese periodo, uno trata de entender el sentido de su vuelta. Y al final de ese camino uno termina entendiendo cuál es el sentido. El sentido es dar testimonio de los hombres que uno vio morir. Y los primeros destinatarios de ese testimonio son los padres, son los deudos, son los huérfanos. La sociedad argentina ha sido muy injusto con esos huérfanos, con esos deudos de nuestros muertos. Malvinas a 33 años es el recuerdo de una batalla justa, por una pelea justa. Las sociedades trascienden a lo largo de la historia, no cuando ganan o pierden, sino cuando son capaces de pelear reivindicando los derechos que la asisten. Malvinas es un territorio irredento que representa muchísimas cosas para la Argentina. Malvinas no es el pasado, Malvinas es el futuro. Malvinas es algo muy argentino. Malvinas es un sentimiento. Malvinas es todo para nosotros los veteranos. ¿No fuiste alguna vez a un viaje de Malvinas? No. ¿Qué se siente? ¿Qué no se siente y qué no se ve? Madres que se tiran a las cruces y se abrazan, enrollan, lloran. No son llantos, son alaridos que te salen del corazón, ¿no? Y todas, ¿por qué, Dios mío, por qué? Es muy fuerte, muy fuerte. El que está en ese trance, y yo supongo que sean muchas las mamás que deben sentir lo mismo, pisoteada, anulada, como que somos resaca de los soldados, ¿no? Somos las madres de esos soldados que ustedes mandaron. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo como madre de Malvinas, no sé cuánto, si me queda mucha o poca vida, pero espero de que antes que me llegue la hora, ver ahí que diga soldado Santiago Antiono Reyes Lobo, soldado del Regimiento de la Tarde. Estas fueron las madres de Malvinas, esas grandes luchadoras que vivieron el conflicto armado 74 días, de esos 12.500 soldados argentinos, y lamentablemente muchas madres hoy por hoy sufren la ausencia de un hijo, de un héroe que cayó en las islas, 649 argentinos que son prácticamente los héroes de todos nosotros, y también los 12.500 soldados que pudieron volver a la Argentina. La medalla en el pecho, clavada en el corazón.
Gracias, Víctor, desde allí de los controles. Gracias por su profesionalidad. Bien, amigos, realmente impactante y emocionante cada relato que hemos escuchado de estas madres de Malvinas, ¿no? Realmente a 43 años no dejan de sorprendernos ellas y que aportaron un hijo, ¿no? a la patria y son parte de los 649 héroes nacionales que tenemos allí en custodia de nuestras queridas Islas Malvinas. Así que gracias a cada uno de ustedes por los mensajes que se han puesto en contacto a través de nuestro celular en forma particular y también allí al chat donde les hemos ido respondiendo a cada uno. Así que esperemos les haya gustado y el próximo domingo los esperamos nuevamente para seguir con otro programa más de lo que fue la Argentina en 1982, expectante, ¿no? Por lo que se vivió en 1982 en la soberanía de nuestras queridas Islas Malvinas. Siempre hay material para estar aportando, ¿no? Y manteniendo la llama viva de la causa Malvinas. Así que gracias, Víctor, nuevamente por su profesionalidad y los esperamos el próximo domingo a partir de la hora 21:30 a 22 con música de Malvinas y a las 22 nuevamente el testimonio de nuestros queridos veteranos de guerra. Chau, chau. La medalla en el pecho, clavada en el corazón y una visión de Dios. Con la conducción de Rolando Cárdenas, Malvinas, Clamor de Gloria. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.